Hubo un momento donde de verdad pensé que algo estaba mal conmigo, porque podía durar semanas comiendo perfecto, pero después llegaba un punto donde literalmente no podía parar de comer. Y no hablo de, ay, se me antojó algo. Hablo de sentir que pierdes el control de tu propio cuerpo, de prometerte, mañana ahora sí voy a hacerlo bien, y de terminar haciendo exactamente lo mismo otra vez. Y lo peor es que todos me felicitaban, todos pensaban que yo era súper disciplinada, pero nadie sabía lo que pasaba cuando estaba sola. Nadie sabía la ansiedad que sentía alrededor de la comida, nadie sabía que mi cabeza nunca descansaba, que me despertaba pensando, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué hago para no pasarme? ¿Cuántas calorías tiene esto? Y honestamente, si tú también sientes que vives pensando en comida, si sientes culpa después de comer, si sientes que nunca tienes suficiente control, quiero que escuches este video completo, porque lo que voy a explicarte puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu relación con la comida y contigo misma. Y honestamente, ojalá alguien me hubiera explicado esto mucho antes. Por mucho tiempo pensé que el problema era yo, que no tenía disciplina, que me faltaba fuerza de voluntad, que simplemente había personas que eran capaces de controlarse y que yo no era una de ellas. Pero ahora entiendo que todo empezó muchísimo antes. Desde niña aprendí a hacerlo todo bien. Ser la responsable, ser la niña buena, no dar problemas, cumplir expectativas. Y aunque eso por fuera parece algo positivo, por dentro te enseña algo muy peligroso, que tu valor depende de qué tan perfecta eres. Y sin darme cuenta, empecé a llevar eso también a mi cuerpo. Cuando tenía 16 años, empecé a ir al gimnasio y genuinamente me encantaba. No era una obsesión todavía, de verdad disfrutaba entrenar. Me hacía sentir fuerte, capaz, segura, y mi relación con la comida en ese tiempo era normal. Comía lo que hacía mi mamá, me comía un postre de vez en cuando, salía a comer sin estrés. La comida no controlaba mi vida, pero todo cambió a los 18 años. Y recuerdo perfecto ese momento. Estaba en el gimnasio y un muchacho me dijo, deberías definirte, estás muy tapadita. Y recuerdo que me tocó como esta lonjita del estómago y me dijo, deberías bajar más, deberías mejor. Y recuerdo que yo ni siquiera estaba gordita, estaba en un peso completamente normal. Pero en ese momento, ese comentario se quedó grabado en mi cabeza. Y después de ese comentario empezó a decirme exactamente qué hacer para conseguirlo. Me dijo que quitara los carbohidratos de mi dieta, quitara las tortillas, el pan, el arroz, el cereal, todo eso, y que empezara a comer solo proteína, huevos, carne, pollo, etc. Y yo, claro, hice exactamente todo lo que me dijo sin cuestionarlo, porque en mi cabeza él sabía más que yo y porque yo quería verme mejor. Así que quité todo lo que me dijo. Y sí, al inicio bajé muchísimo de peso muy rápido y la gente empezó a notarlo y me empezaban a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué bien te ves? ¿Qué disciplina? Yo no podría. Y honestamente eso me reforzó muchísimo porque yo sentía que por fin yo estaba haciendo las cosas bien. Pero lo que nadie veía fue lo que empezó a pasar dentro de mi cabeza. Porque nadie te dice lo que pasa después. Lo que empezó como disciplina terminó, se convirtió en obsesión. Empecé a pensar en comida todo el tiempo, todo el tiempo. Me despertaba pensando qué iba a comer, veía el reloj esperando la siguiente comida, pensaba en calorías mientras estaba en clases. Si alguien llevaba alguna pizza o postres, yo decía que no, aunque por dentro me muriera de ganas. Y mientras más intentaba controlarme, más obsesionada me sentía. Mi vida empezó a girar alrededor de eso, de evitar comida, pensar en comida, tener miedo a la comida. Y aquí fue donde todo empeoró, porque una noche, después de meses comiendo perfecto, decidí comer un poco de cereal. Solo un poquito, eso fue lo que me dije, pero cuando empecé ya no pude parar. Y hasta recuerdo perfecto esa sensación como si algo dentro de mí hubiera explotado. Comía rapidísimo, como desesperada, sin disfrutarlo siquiera. Así que fui por más cereal, después pan, después tortillas y después todo lo que encontrara.
Y mientras comía, mi cabeza me decía, ya para, ¿qué estás haciendo? Ya estás llena. Pero mi cuerpo no respondía. Y eso era lo que más miedo me daba, sentir que no podía detenerme. Y cuando me acabé todo, vino la culpa. Esa sensación horrible de qué me pasa, por qué soy así, por qué no puedo controlarme. Y al día siguiente hacía lo mismo de siempre. Comer menos, castigarme, entrenar más, prometerme que ahora sí iba a hacerlo perfecto. Y volvió a pasar. Y otra vez, y otra vez. Y sin darme cuenta, ahí empezó el ciclo que iba a acompañarme por años. Restricción, atracón, culpa, castigo. Y hubo una etapa donde pensé que ya estaba mejor porque ya no tenía tantos atracones, pero la realidad es que solo estaba encontrando nuevas formas de controlar el hambre. Empecé a tomar café todo el día, pero muchísimo café, 6, 7 tazas al día, y siempre con edulcorantes porque eso me hacía sentir que llenaba algo sin consumir tantas calorías. Y también empecé con los chicles todo el tiempo. Masticaba chicles para no comer, para aguantar más, para sentir menos ansiedad, para engañar el hambre. Y en mi cabeza eso era mejor porque no me hacía sentir tan culpable como comer. Pero el problema seguía ahí, porque aunque ya no tuviera tantos atracones, seguía viviendo obsesionada con la comida. Seguía pensando todo el tiempo en cómo evitar sentir hambre. En ese tiempo yo trabajaba desde mi computadora, así que me iba a un café desde temprano y me quedaba ahí la mayor parte del día. Pero no porque me encantara trabajar ahí, sino porque estar en mi casa se había convertido en sinónimo de atracones. Y honestamente eso da muchísimo miedo porque sientes que ya no confías ni en ti misma. Y llevaba solamente el dinero para un café negro, solo eso, porque si llevaba más dinero me daba miedo comprar comida. Entonces me tomaba mi café, me sentaba horas ahí tratando de aguantar, tratando de no llegar a mi casa, tratando de no sentir ansiedad. Y ahora lo veo y me rompe el corazón porque literalmente estaba organizando mi vida alrededor de evitar comer. Y aún así yo seguía pensando que el problema era que algo estaba mal en mí, que me faltaba disciplina. Y también empecé a aislarme muchísimo, nunca quería salir a comer con amigos o con familia, porque para la mayoría de personas era algo normal, pero para mí era ansiedad. Yo sabía que probablemente iba a comer algo que me iba a hacer sentir culpable, y sabía que después iba a llegar a mi casa pensando, ya arruiné el día, porque cuando yo sentía que ya había fallado, mi cerebro entraba en, ¿ya qué importa? Y honestamente es agotador vivir así, porque la comida deja de ser comida y se convierte en culpa, miedo y ansiedad. Y empiezas a perderte momentos de tu vida, momentos con amigos, con familia, momentos normales. Porque tu cabeza nunca está realmente ahí, siempre está pensando qué comer, qué no y cuántas calorías. Hice todo tipo de dietas. Ayunos, keto, planes estrictos, fui a psicólogos, a nutriólogos, que casi siempre me daban dietas súper bajas en calorías, de 1200, 1300 calorías. Y yo hacía todo perfecto. Pesaba comida, contaba calorías, trataba de aguantar el hambre, me tomaba café para llenarme, masticaba chicles para no comer, comía pepino, gelatina para calmar el hambre. Y aún así, sentía que cada vez me veía peor. Cada vez subía más de peso, retenía líquidos, me sentía desesperada. Y lo peor es que yo pensaba que la solución era restringirme más. Y lo más loco es que yo ya había escuchado eso antes. Yo ya había escuchado que probablemente el problema era la restricción. Yo ya había escuchado que tal vez necesitaba comer más, pero honestamente no quería creerlo, porque me daba muchísimo miedo. Entonces seguía buscando otras soluciones, otra dieta, otro plan, otra forma de controlarme, porque una parte de mí seguía convencida de que la solución era exigirme más. Y pasaron años así, años, hasta que honestamente toqué fondo. Porque llega un punto donde ya no puedes más, donde estás cansada de vivir obsesionada, cansada de pelear contigo, cansada de pensar en comida todo el día. Y hubo muchos momentos donde pensé que yo nunca iba a poder tener una relación normal con la comida y que nunca iba a poder adelgazar y volver a un peso saludable. Y eso duele muchísimo porque empiezas a desconfiar de ti, de tu cuerpo, de tu mente, empiezas a sentir que estás peleada contigo misma.
Empecé una relación y convivir con él fue como ver otro mundo, porque él también entrenaba, también cuidaba su cuerpo, pero no vivía en guerra consigo mismo. Comía carbohidratos sin miedo, disfrutaba la comida, dormía bien y no parecía vivir atrapado pensando todo el tiempo en contar calorías, en cómo compensar. Y mientras yo trataba de sobrevivir con lo menos posible, él vivía tranquilo. Y honestamente eso me confundía muchísimo, porque él no tenía sobrepeso, él tenía un cuerpo bonito, fuerte, atlético y él comía bastante. Él no hablaba todo el tiempo de comida, no sentía culpa por comer, no convertía cada comida en un problema. Si un día comía de más, simplemente seguía con su vida. Y verlo de tan cerca me hizo darme cuenta de cuánto espacio mental ocupaba la comida en mi cabeza, cuánta energía gastaba controlándome, cuántos momentos me estaba perdiendo. Porque mientras otras personas simplemente estaban viviendo, yo estaba calculando calorías, viviendo con culpa, pensando en cuánto tenía que compensar después. Y empecé a darme cuenta de que yo no estaba viviendo en paz, estaba sobreviviendo y todo mi día giraba alrededor de controlar mi cuerpo. Y no fue que un día desperté y mágicamente entendí todo, porque aunque yo ya había escuchado antes que quizá el problema era la restricción, yo no quería creerlo. Seguía buscando otra dieta, otro plan, otra forma de controlarme mejor. Y recuerdo que él me veía comer y me decía, si comes más y sigues entrenando bien, tu cuerpo va a reaccionar. Estás comiendo demasiado poquito y necesitas carbohidratos para que te crezcan los músculos. El ejercicio no te sirve así. Así nunca vas a lograr tus objetivos. Así estás estancada, así no vas a progresar. Y una parte de mí sabía que tenía razón, pero la parte obsesiva, la parte que necesitaba sentir control, entraba en pánico, porque mi miedo más grande seguía siendo engordar. Entonces mi cabeza pensaba, ¿cómo voy a comer más si siento que ya me veo mal? Solo voy a engordar más. Y quiero ser completamente honesta, la decisión no vino desde el amor propio, no vino desde me amo muchísimo y quiero sanar. Todavía estaba llena de inseguridad, todavía quería verme mejor, todavía buscaba aprobación. Y creo que una parte de mí también quería sentir que él me viera bien, que me viera bonita. Entonces me aferré a esa idea. ¿Ok? Quizás si empiezo a comer más carbohidratos y entrenar bien, mi cuerpo va a mejorar. Y honestamente eso fue lo que me permitió intentarlo. No porque ya estuviera sana mentalmente, sino porque ya estaba agotada de vivir así. Y también creo que me ayudó muchísimo que en ese momento ya estaba recibiendo ayuda psiquiátrica. No porque eso por sí solo solucionara todo, pero sí siento que me ayudó un poco a bajar el ruido mental y quizá por eso pude abrirme un poquito más a hacer algo diferente. Y entonces dije, ok, ya intentaste de todo, restricción, ayunos, dietas, controlarte más, eliminar carbohidratos, aguantar hambre. Ya había intentado todo eso. Quizá lo único que me falta probar es justamente lo que más miedo me da. Y de verdad que esto me generaba muchísima resistencia, porque llevaba años convencida de que comer más era peligroso, que comer muchos carbohidratos era perder el control, que si me relajaba me iba a poner peor. Pero al mismo tiempo ya estaba agotada de vivir así. Y me aferré a esta idea que me ayudó mentalmente a atreverme a hacerlo. Pensé, ok, voy a hacer una especie de volumen. Quizás si empiezo a comer más y entreno bien, mi cuerpo puede verse mejor. Y fue ahí cuando empecé a hacer el cambio más grande de todos. Pasé de vivir intentando sobrevivir con 1200 o 1300 calorías a empezar a comer alrededor de 2000 calorías al día. Y por primera vez en años dejé de restringir alimentos. Empecé a volver a comer tortillas, pan, carbohidratos, comidas completas. Y honestamente al inicio fue aterrador. Sentía culpa, sentía miedo, sentía que estaba haciendo todo mal. Mi mente me gritaba, vas a engordar, te estás descuidando, estás perdiendo el control. Pero aún así seguí y decidí hacer 4 comidas completas al día. Cada comida con carbohidratos, proteínas y grasas buenas. Comidas reales y hasta saciarme. Y si después tenía hambre, volvía a comer. Ya no me privaba, ya no intentaba aguantar, ya no intentaba sobrevivir con lo menos posible. Y empecé a comer muchísimo más. Y lo más impactante de todo es que empecé a bajar de peso, porque mi cuerpo llevaba años
en supervivencia, años sintiendo escasez, años estresado, años intentando protegerme. Y cuando por fin empezó a sentirse seguro, se relajó. Empecé a perder grasa, empecé a ganar músculo, empecé a verme muchísimo mejor. Pero más importante que eso, dejé de vivir obsesionada con comida. Ese ruido constante en mi cabeza empezó a desaparecer. Y después entendí algo todavía más profundo. Yo estaba completamente desconectada de mi cuerpo, no solo con la comida, con todo. En ese tiempo yo también vivía obsesionada con ser productiva. Dormía súper poquito, me despertaba todos los días a las 5 de la mañana, sí o sí, aunque hubiera dormido súper poquito, y hasta sentía orgullo por eso, como si entre menos descansara, más valiosa era. Mientras mi cuerpo estaba agotado, yo solo me exigía más disciplina, más control, más productividad. No me permitía descansar, no me permitía disfrutar, no me permitía relajarme, sentir placer, ni siquiera sexualmente. Vivía en un estado constante de tensión, como si siempre tuviera que estar haciendo algo. Y eso también empezó a cambiar. Mi cuerpo no necesitaba más castigo, necesitaba sentirse seguro, necesitaba descanso, necesitaba alimento, necesitaba placer, necesitaba dejar de vivir en supervivencia. Así que empecé a cambiar muchísimas cosas. Empecé a dormir mis 8 horas, empecé a escuchar más a mi cuerpo, empecé a dejarme descansar, empecé a permitirme disfrutar y empecé a conectar conmigo otra vez. Y ahí entendí algo que me cambió completamente. Los atracones no eran el problema, eran la respuesta. Mi cuerpo no estaba fallando, estaba intentando salvarme, porque tu cuerpo no entiende de dietas, entiende de supervivencia. Y cuando siente escasez, entra en alerta. Por eso te obsesionas con comida, por eso piensas todo el tiempo en comer. No porque seas débil, no porque te falte disciplina, sino porque tu cuerpo está tratando de protegerte. Y ahí entendí que el problema nunca fue la comida, nunca fueron los carbohidratos, nunca fui yo. Era la forma en la que me estaba tratando. Y durante años pensé que sanar era controlarme más. Pero sanar no fue aprender a restringirme mejor. Fue dejar de vivir en guerra conmigo. Fue dejar de tratar a mi cuerpo como un enemigo. Fue dejar de vivir en supervivencia. Y tal vez tú estás ahí ahorita, pensando que cuando tengas más disciplina, todo va a cambiar. Pensando que cuando tengas ese cuerpo, por fin te vas a sentir suficiente. Pero honestamente, yo llegué a un punto donde entendí que no importa cuánto controles tu cuerpo, si sigues viviendo desde el miedo, nunca va a ser suficiente. Porque el problema no siempre está en el cuerpo, a veces está en la forma en la que te hablas, en cuánto te exiges, en cuánto te castigas, en cuánto sientes que tienes que ganarte el derecho de descansar, de disfrutar, de comer, de existir tranquila. Y si hoy sientes que te descontrolas con la comida, necesito que escuches esto. Tu cuerpo no está intentando destruirte, está intentando protegerte, porque ningún cuerpo funciona bien viviendo en escasez. Ningún cuerpo funciona bien viviendo en estrés constante. Ningún cuerpo funciona bien sintiendo miedo todo el tiempo. Y lo más loco de todo esto es que cuando dejé de intentar controlar mi cuerpo desesperadamente, fue cuando mi cuerpo finalmente pudo relajarse. Y ahí fue cuando empecé a verme mejor, pero más importante, fue cuando empecé a sentirme en paz. Si este espacio resonó contigo, si sientes que es un lugar seguro para tu mente, para tu cuerpo, para tu conciencia, te invito a que te suscribas al canal, porque sanar no es un camino que tengas que caminar a oscuras ni en completa soledad. Te mando un abrazo, hermosa.